El Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, AC, es una organización sin fines de lucro que lucha por el desarrollo y bienestar de las mujeres en Sinaloa a través de la promoción, capacitación e incidencia en la política pública en torno a los derechos humanos de las mujeres. Pero antes de continuar con la narración de quiénes somos y qué queremos, abriremos un espacio para contar un poco de cómo surge y el por qué es importante la lucha de las mujeres en el mundo y en Sinaloa. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Durante muchos años, las mujeres fueron excluidas de todo tipo de derechos, sometiéndoseles a la autoridad absoluta del padre y del marido, y si éste fallecía, a la autoridad del hijo mayor. En la Edad Media, incluso, se discutía si la mujer tenía alma y si merecía acceder a un trato como persona. En los regímenes jurídicos de Grecia y Roma se incorporó como condición legal la subordinación de la mujer al varón. Así, desde la antigüedad se definió que la esposa, la madre y la hija intervenían en los aspectos sociales y económicos, siempre sujetas al padre o al marido. Esta condición de supeditación y de trato desigual se mantuvo hasta los albores de la Revolución Industrial. Por ello, desde hace siglos las relaciones son inequitativas, permitiéndose que las mujeres fueran excluidas de los espacios educativos y políticos, y que si laboraban se les contratara con salarios más bajos, no obstante que realizaran el mismo trabajo que el varón. La distribución de las tareas en la sociedad generó relaciones de supeditación de las mujeres respecto a los varones, privándolas durante siglos de recibir un trato igual y los mismos derechos y oportunidades que ellos. A la fecha, a pesar de la existencia de instrumentos internacionales y de las leyes nacionales que buscan favorecer la igualdad de derechos, el trato desigual continúa, y la discriminación y violencia contra las mujeres sigue siendo parte de nuestra realidad cotidiana. Es hasta el siglo XX cuando empiezan a transformarse los roles y las relaciones entre mujeres y hombres, y cuando las mujeres demandan tener una participación más activa en la vida económica, política, social y cultural de su sociedad. Efectivamente, después de la Revolución Industrial se dio una transformación del orden social, posicionando a las mujeres en la sociedad de manera íntegra y generando la consolidación de un modelo sociopolítico que las favorecía, en función de los principios que se retomaron. Fue así como las mujeres ganaron terreno logrando apropiarse de espacios sociales, políticos y laborales, por mencionar algunos. En México fue hasta septiembre de 1974, después de una larga resistencia para incluir los derechos de la mujer en la Constitución, que el gobierno federal envió una iniciativa para reformar los artículos 4, 5, 30 y 123 constitucional, buscando alcanzar la igualdad jurídica del hombre y la mujer, y eliminar las dificultades que obstaculizan su pleno desarrollo. En la exposición de motivos de esta iniciativa, se reconocía en ese entonces solamente una quinta parte de la población económicamente activa estaba compuesta por mujeres. Hoy es una tercera parte. Y que de 13 millones de personas activas en la década de los 70, solo el 19% era del sector femenil. Mientras que las mujeres casadas, menos de la sexta parte, se encontraban en condición de trabajadoras, siendo las mujeres quienes resentían con mayor fuerza los efectos del subempleo y del desempleo, haciéndose necesario equiparar jurídicamente a la mujer y al varón. Bajo estos argumentos, se reformó el artículo 4 constitucional, agregándole la disposición de que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Con esta reforma se adicionaron lineamientos a favor de la igualdad jurídica de la mujer y la libertad de las personas para decidir sobre el número de hijos. En 1975, en México la ONU realiza la primera Conferencia Mundial de la Mujer, donde además de declararlo el Año Internacional de la Mujer, se estableció un plan de acción del cual se tuvo como desarrollo la proclamación de la Asamblea General de la ONU del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, entre los años de 1975 y 1985. En 1979, la Asamblea General de la ONU aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que parte de la premisa de que las mujeres en el mundo siguen siendo objeto de graves prácticas de discriminación, generando una violación al principio de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad de la mujer, obstruyendo su participación en condiciones de equidad en la vida política, social, económica y cultural, y originando, bajo condiciones de pobreza, un mínimo acceso a la mujer a la alimentación, la salud, la enseñanza, la capacitación y las oportunidades de empleo.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer fue aprobada en 1994 en sesión plenaria de la Organización de Estados Americanos, misma que constituyó un paso fundamental para las mujeres de la región latinoamericana, al ampliar el reconocimiento de otras formas de violencia, que laceran y que abandonan a las condiciones de desigualdad entre hombres y mujeres. Este instrumento internacional fue firmado por México, entre otros países de Latinoamérica. Después de la adopción de la Convención, se celebraron eventos importantes en diferentes países del orbe, como fue la Conferencia Mundial sobre la Mujer por la ONU en Beijing, China, en la cual también participa México, cuyo principal objetivo era analizar y discutir la situación de las mujeres en el mundo, e identificar las acciones prioritarias para mejorar su condición de género. Así también se establecieron programas en pro del fortalecimiento de la participación de la mujer en todas las esferas de la sociedad, económica, social, política y cultural, donde todos los sistemas de protección de los derechos humanos se han sumado. Otro de los logros de las mujeres en México fue la aprobación por mayoría y por todas las fracciones parlamentarias representadas en el Congreso de la Unión de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de enero de 2001. Ley mediante la cual se crea una instancia para el avance de las mujeres mexicanas como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para el cumplimiento de sus atribuciones, objetivos y fines. Es en este contexto donde nosotras, como colectivo de mujeres activas sinaloenses, trabajamos conjuntamente desde hace 13 años, a un nivel comunitario a través de las campañas de difusión y capacitación de mujeres adictas, mujeres internas en centros penitenciarios y docentes, así como la realización de campañas de capacitación y concientización de los derechos de las mujeres, en coordinación con el DIF estatal en Sinaloa, con mujeres campesinas del Lentir. También con alumnos, alumnas y docentes de escuelas de nivel medio y superior en prevención de embarazo en adolescentes, violencia contra las mujeres y violencia en el noviazgo. Hemos realizado en coordinación con la Dirección del Trabajo del Estado de Sinaloa y con la Delegación del Trabajo a nivel federal, así como la Comisión de Equidad de Género del Congreso del Estado y con otras organizaciones de la sociedad civil, la firma de convenios con los sectores públicos y privados al respecto, encaminados hacia la no discriminación en el trabajo, prevención del acoso laboral y sexual en centros de trabajo de estos sectores. Llevamos a cabo una campaña con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa para prevenir la violencia hacia las mujeres y el establecimiento de más agencias especializadas para el mismo fin. A la fecha hemos tenido 2 proyectos de investigación, uno en coordinación con el Instituto Sinaloense de las Mujeres denominado Contexto y Atención de las Víctimas Menores de Edad en los casos de homicidios de mujeres en Sinaloa, y con el Gobierno Municipal de Salvador Alvarado, el diagnóstico sobre la situación de las mujeres y su disposición de género en el municipio de Sinaloa. Capacitaciones a cuerpos policíacos, comunicadores y comunicadoras y con agentes de desarrollo humano en el municipio del Fuerte, Sinaloa. Volviendo al marco legal, fue hasta la Ley de Igualdad promulgada en agosto de 2007 y la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada en febrero de ese mismo año, que se fortalecen a nivel nacional los instrumentos jurídicos, desarrollándose a partir de entonces una fuerte corriente nacional en pro de la igualdad de oportunidades de las mujeres, y los derechos de las mujeres. En el estado de Sinaloa, en la última década, se crean el Instituto Sinaloense de las Mujeres y el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, instituciones que han hecho esfuerzos para avanzar hacia una cultura de respeto a los derechos de las mujeres. A estos esfuerzos se han sumado organismos no gubernamentales que realizan tareas de promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Durante los últimos años, dentro del desarrollo del trabajo institucional y de la sociedad civil, se crea la Mesa de Feminicidios, con el objetivo de tomar acciones conjuntas entre la sociedad e instituciones para contener la violencia extrema hacia las mujeres. Pero desafortunadamente, paralelamente a la aprobación de las leyes que buscan proteger a las mujeres, como la Ley de Igualdad, que fue aprobada en Sinaloa en febrero de 2009, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada por el Congreso del Estado en julio de 2007, y la Ley para Prevenir y Atender la Violencia Intrafamiliar, vigente desde diciembre de 2001, la violencia contra las mujeres en Sinaloa ha ido en aumento, evidenciándose como uno de los principales obstáculos que impiden el progreso de las mujeres.
A pesar de las disposiciones normativas y la creación de instituciones, persiste la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades para las mujeres. Esto continúa siendo parte de nuestra realidad, sobre todo en algunas comunidades y municipios del país y del estado, como es en el caso de la sindicatura de Villa Benito Juárez, en el municipio de Navolato, en el estado de Sinaloa.